¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como todos los días, vamos a meditar en el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Vamos antes a pedir la presencia amorosa del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a meditar entonces el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no podrá subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se alza contra sí mismo, quedará dividido y no podrá subsistir. Habrá llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar, si antes no lo maniata. Solo entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían que estaba poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es realmente interesantísimo. El Señor nos habla aquí de muchas cosas y la verdad hay mucho que sacar. Revisemos más o menos. El Señor estaba con muchas personas. Como si vemos versículos adelante, dice que se aglomeró una muchedumbre de modo que él no podía comer y pues sus parientes tampoco podían acercársele y, y, y pensaban pues no que bueno que el Señor no podía atenderlos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que los escribas habían bajado de Jerusalén y decían que el Señor estaba poseído, que justamente por eso él es el que él podía expulsar demonios, porque había demonios más fuertes que le daban esta potestad, ¿no? Entonces Jesús no empieza una pelea, no los increpa de manera mala, no pierde la paciencia, sino que con mucho amor, pero con mucha autoridad, los reúne y les hace preguntas. Sabemos que Jesús pues es el maestro por excelencia. Él nos dice, no se preocupen, no pierdan la paciencia, la calma, vamos a ver por qué es que están equivocados. Y les empieza a decir: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino, y les habla primero de un reino, si un reino está dividido, no puede subsistir. Y luego les habla que si una casa, o sea, algo más personal, si una casa está dividida, no puede subsistir. Y si Satanás se alza contra sí mismo, quedará dividido y no podrá subsistir, y eso quiere decir que habrá llegado su fin. Pero vemos que Jesús no se queda simplemente en estarles explicando pues del demonio y el demonio y el demonio y los espíritus. No, sino que les dice: nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar. Entonces les está diciendo a los fariseos, a los escribas, que él era una persona de una vida interior y que obviamente era todo lo contrario a estos demonios. Por eso le dice,
Nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar si antes no lo maniata. Solo entonces podrá saquear su casa. También les estaba dando a entender que si pasaban muchas de estas cosas, que si la gente caía en pecado, era justamente porque no estaban teniendo una vida interior, una vida de oración, no estaban siendo fuertes interiormente y que por eso eran sacudidos muchas veces por este tipo de cosas. Pero además, el Señor en esta segunda parte les dice algo sumamente importante, que tal vez muchas veces nosotros no llegamos a entender del todo. Les dice que yo os aseguro que perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias. Recordemos que en ese entonces una persona que era acusado de blasfemia podía ser mandado a matar. Entonces, el Señor dice que incluso las blasfemias pueden ser perdonadas, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme o el que peque, dicen otras traducciones, contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. En otras traducciones también dice que no encontrará perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces, hay que ver un poquito más hay que hablar aquí de dos cosas. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y acerca de la misericordia de Dios. Para hablar un poquito más acerca del pecado contra el Espíritu Santo, vamos a encontrar a un teólogo magnífico que se llama Antonio Rollo Marín. Yo los invito a que todos puedan leer algunos de sus escritos y él nos habla justamente acerca de ¿cuál es el pecado? ¿Qué clase de pecados son estos pecados, valga la redundancia, contra el Espíritu Santo? Que dice que el Señor no va a tener perdón nunca. Primero, los pecados contra el Espíritu Santo son aquellos que se cometen con refinada malicia. Y esto es algo muy importante, la malicia, desprecio formal a las cosas sobrenaturales que nos retraen directamente, del pecado. Entonces, vamos a ver cuáles son. Esto lo dicen algunos, él recoge mucha información de teólogos, ¿no? Y personas, y nos dicen que primero es la desesperación, pero no es la desesperación común que sentimos normalmente, es decir, Dios, ¿qué va a pasar? Mira, Señor, no, sino que es la obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir el perdón de los pecados. En pocas palabras, es decir, el Señor no me va a perdonar nunca por los pecados que yo he cometido. Yo ya no tengo perdón de Dios, yo soy un desgraciado, yo nunca voy a encontrar perdón. No, por más que haga lo que haga, rece, haga el rosario, vaya a Eucaristía, yo nunca voy a encontrar el perdón de Dios. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. El segundo es la presunción, ya también es todo lo contrario, es un exceso, como nos dice, a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios. Es decir, yo no necesito hacer nada porque yo ya me salvé. Yo creo en Dios y yo por eso ya me salvé. Yo no necesito oración, yo no necesito confesión, yo no necesito Eucaristía. Yo creo en Jesús y eso ya me hace salvo. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Tercero, dice la impugnación a la verdad conocida. El nombre puede sonar un poco raro, pero se trata acerca de que yo, sabiendo, teniendo pleno conocimiento de la doctrina de la iglesia, del amor, de la misericordia de Dios, de los dogmas de fe, de mi fe, ¿no? Yo ataco a esas verdades de fe, yo ataco a la doctrina, yo desprecio la doctrina, yo desprecio la fe y la ataco simplemente por malicia, por querer hacerlo, aún sabiendo todo lo que es de verdad la fe y la doctrina de la iglesia. Entonces, ese es el tercer pecado contra el Espíritu Santo. El cuarto, la envidia del provecho espiritual del prójimo, es decir, envidiar
que mi hermano está progresando en su vida espiritual. De repente yo puedo ver que él, no sé, digamos, yo lo conocía en el mundo y fue a un retiro, no sé, inició su consagración y él está empezando a ser una persona de oración, de contemplación, empieza a hacer el rosario todos los días, lo veo en Eucaristía, no sé, empiezo a ver que está creciendo en su vida espiritual. Y a mí eso me da cólera, me da envidia, no me gusta. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Nos dice Santo Tomás, no solo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado si de repente empezamos a sentir esa envidia por el hermano, inmediatamente irnos a confesar. El quinto, la obstinación en el pecado. Es decir, rechazo todas las inspiraciones interiores de la gracia y los sanos consejos de las personas. Es decir, en pocas palabras, yo me empeño en pecar. Yo sé que está mal, yo sé que perdí la gracia, y no oro, no trato de salir, no busco salir. Vienen mis amigos, mis hermanos, me hablan, me dicen para ir a Eucaristía, para confesarme, mi director espiritual, no sé, de repente mis encargados, y yo no quiero. Persisto y persisto y persisto en el pecado. Entonces, eso también es un pecado contra el Espíritu Santo. Y por último, la impenitencia deliberada, es decir, se toma la determinación de no arrepentirme jamás por los pecados y resistirme a cualquier inspiración de la gracia que me impulse a arrepentirme. O sea, yo sé, unido también a lo que dijimos al punto anterior, que está mal, pero yo no quiero pedir perdón. No quiero pedir perdón. Es como si a la hora de mi muerte yo misma diga, no, si es que yo empiezo a pedir un sacerdote, no me hagan caso porque estoy delirando, no lo traigan. Entonces yo misma me estoy cerrando a la gracia, al perdón del Señor. Ahora, les decía que habíamos que pues hablar de dos puntitos, de estos pecados contra el Espíritu Santo y de la misericordia de Dios. Si somos un poquito más observadores, el Señor nos dice que todos nos los puede perdonar, todo, hasta las más grandes blasfemias que podríamos haber cometido alguna vez. Pero estos pecados no. Entonces alguien podrá decir, entonces Dios no puede perdonar todos los pecados. Hay pecados, la misericordia del Señor no alcanza hasta ahí. No, eso hay que verlo mejor. Quiere decir que somos nosotros mismos, porque si somos un poquito más observadores, todos estos pecados contra el Espíritu Santo son simple y llanamente obstinación nuestra a cerrarnos a la misericordia y al amor de Dios. El mayor obstáculo que tenemos nosotros para entregarnos al amor y la misericordia de Dios somos muchas veces nosotros mismos. Nuestra falta de confianza en el Señor, de esperar en el Señor. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si nosotros hemos caído en alguno de estos, vamos inmediatamente a la confesión, digámosle al sacerdote, Padre, mire, yo he pensado que me podía salvar sin necesidad de Dios o sin necesidad de los sacramentos, o Padre, yo creía que jamás Dios me iba a perdonar de estos pecados. Vamos a confesarnos. Dejemos la soberbia a un lado. El Señor en este Evangelio nos invita a tres cosas muy importantes. Uno, a la humildad, a ser personas como nos dicen las bienaventuranzas, pobres, a ser pobres de corazón, es decir, sabernos necesitados profundamente del Señor, saber que nada podemos hacer sin su amor y su misericordia. 2. Nos invita en este Evangelio justamente a eso, a ir a su encuentro, a enseñarle nuestro corazón, a decirle, Señor, mira, si todo esto que hay aquí está mal, transfórmalo tú, solamente tú puedes hacerlo. Y por último, abandonarnos a su amor y misericordia.
abandonarnos a su amor y misericordia. El Señor nos ha creado para amar y ser amados por Él. Él nos ama profundamente. Es más, el Papa Francisco nos dice, tardamos nosotros muchas veces más en ir y buscar el perdón que el Señor en perdonarnos y en amarnos profundamente. Por peor cosa que podamos hacer, el Señor nunca deja de amarnos, de esperarnos como aquel Padre bueno en la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, la invitación el día de hoy en este Evangelio es a eso, a que vayamos con un corazón humilde a una confesión, vayamos al Santísimo, le entreguemos nuestro corazón y nos dejemos amar por Él. Y que a partir de ahora podamos vivir una nueva vida, dejar de estar pensando y atormentando por los pecados que he podido cometer, sino que empezar a vivir en el corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Vamos a entonces hacer una oración para que la Virgen María pueda guardar las gracias de esta lectio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te entregamos los frutos de esta lección divina para que seas tú quien nos acompañe a realizar un buen examen de conciencia, una buena confesión, que nos acompañes a ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nos acompañes, mamá, así como tú lo hacías, a dejarnos amar profundamente por Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes.